Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Ten cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el profeta Habacuc aprendimos que el justo vive por la fe. Y la fe, más allá de una virtud teologal, al lado de la esperanza y la caridad, es el fundamento, el basamento de todo el edificio espiritual de nuestra vida. Tú estás viendo esta reflexión a través de medios digitales porque tienes fe. Tú sirves a veces a una persona y dices: lo hago por amor a Dios, es porque hay fe. Cuando participas de una Eucaristía, lo haces porque tienes fe. Cuando dejas que la palabra de Dios te hable y te interpele, lo haces porque tienes fe. Cuando dices: Dios me puso en el camino a esta persona, es porque hay una mirada de fe. Y es que la fe, de alguna manera, es una dimensión espiritual sobrepuesta sobre la cotidianidad de la vida de los hombres. La fe, repetimos pues, no es solo una virtud teologal, es sobre todo esa mirada distinta frente a la vida que me lleva a mirar lo ordinario de la existencia de manera extraordinaria, lo normal de la vida de manera sobrenatural, reconociendo que en mi historia humana, en mi historia de familia, en mi historia de trabajo, Dios va construyendo en fe una historia de amor, una historia de esperanza que se da a partir de la fe. Pero en segundo lugar encontramos que los salmos nos invitan a renovar nuestra fe, y con el salmista frecuentemente en la liturgia católica se dice: ojalá no endurezcas hoy tu corazón, que escuches la voz del Señor. En nuestro mundo, a veces tan metidos en problemas, en compromisos, en trabajos, no tenemos ese tiempo para escuchar con el corazón la voz de Dios y descubrir que Él nos habla, que Él nos interpela. Yo verdaderamente lo voy a decir con gran sencillez: la vida de fe me ha ayudado para muchísimas cosas. La vida de fe nos lleva a superar las pruebas de la existencia, a descubrir que por más que esté viviendo una crisis o padeciendo un problema, Dios está obrando, Dios está trabajando en esa situación. Por eso no dejemos endurecer el corazón. Ojalá escuchemos la voz de Dios que nos habla en las personas, en los acontecimientos de la vida cotidiana, en los carismas y talentos que me ha dado y aún en las adversidades de la vida diaria. Pero ahora hablemos un poco del Evangelio después de haberlo contextualizado. Los discípulos espontáneamente le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Se descubren débiles en esa confianza en Dios. Frente a la pregunta de los discípulos y de alguna manera una súplica: Señor, aumentanos la fe, la respuesta de Jesús no puede ser más significativa. Si tuvieras fe pequeña como un grano de mostaza, le dirías a este arbusto de sicomoro que se salga de la tierra, se trasplante y se siembre en el mar. Es simplemente una metáfora para indicar una verdad muy profunda de la fe religiosa. La fe mueve montañas, la fe realiza imposibles humanos. Recordamos tanto en el Génesis, a propósito del hijo imposible de Sara, esposa de Abraham, una mujer anciana y estéril, como el Señor les dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y recordamos luego en San Lucas, en el pasaje de la Anunciación, a propósito también de una maternidad imposible de una mujer virgen, la misma expresión: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso es un poco la expresión de Jesús hablando de la fe.
Una fe pequeña como una semilla de mostaza puede lograr imposibles humanos, que un árbol de sicomoro de la tierra se siembre en el mar. Cuando tú a veces dices de este matrimonio no tiene salida, este hijo no tiene corrección, estas deudas económicas no tenemos cómo salvarlas, cuando humanamente es imposible, es la hora de Dios, es el tiempo de Dios y atención, es la obra del Señor. Por eso no desesperes y descubre que la fe es maravillosa porque hace relación aún tú, la persona de Dios, que sabes que te ama y porque te ama quiere lo mejor para ti y haces cada día un acto de confianza y de entrega de tu voluntad en Él. Pero en palabras muy sencillas, ¿qué es la fe? Hay la fe intelectiva, hay la fe abstracta, hay la fe conceptual. Es la que decimos un poco en el credo dominical cuando el sacerdote termina la predicación de la palabra de Dios y la gente, el pueblo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Sí, eso está bien, pero es una fe intelectiva. La fe fundamentalmente, la que hoy necesitamos, es una fe existencial, que no es solamente creer, miren mi mano, sino que es confiar en el corazón y esperarlo todo de Dios. La fe intelectiva te ayuda a entender de alguna manera unas grandes verdades sobre el misterio de Dios, pero la confianza te lleva a no derrumbarte en la vida y a descubrir palabras claves sobre la fe. La confianza nos lleva a descubrir que la fe es una luz que guía el camino en medio de la oscuridad, en medio de las sombras, pero que la fe, además de una luz, es una fuerza misteriosa que nos sostiene cuando uno quiere decaerse, quiere derrumbar. La fe te dice: ánimo, no estás solo, levántate, levántate, no te quedes caído. Descubrimos, además de ser una luz y de ser una fuerza, que la fe es una certeza. Dios está conmigo, Dios me acompaña, no estoy solo. Él va caminando a mi lado, por más que vea este temporal, esta tempestad de deudas económicas, de problemas de salud, de problemas familiares, de situación moral con un familiar alcohólico o drogadicto. En medio de toda esta tempestad está Dios, y es una certeza muy hermosa que nosotros descubrimos. Pero habría la tercera palabra. La fe es creer, un poco de manera intelectiva o abstracta, es confiarnos en Dios como esa luz, como esa fuerza, como esa certeza, y es esperarlo todo de Dios. Sí, la fe es un mirar a futuro. Precisamente así es la esperanza, y son hermanas que caminan juntas la fe y la esperanza, porque si me confío en Dios en el hoy de mi vida, aprendo a esperar un mañana mejor, y no es una esperanza que es solo ingenua o es mero optimismo humano, es una esperanza cierta. Si coloco mi vida providentemente en las manos amorosas de Dios, sé que para el futuro solo me esperan bendiciones, solo me esperan acontecimientos buenos, y aún de las dificultades de la vida, sé que el buen Dios sabrá sacar lo mejor para mi vida. En el entendido de lo que decía el apóstol Pablo, todo lo que acontece en nuestra existencia, en últimas, cuando hay fe, sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Una situación buena, una situación difícil o no tan buena, aprendamos a descubrir que allí Dios nos acompaña, Dios nos habla. Señor, como los discípulos en el Evangelio de hoy, tenemos fe, pero en las pruebas de la vida nuestra fe se tambalea, duda, a veces nos angustiamos, nos llenamos de miedos, que en el fondo es la oposición, lo contrario a la fe. El miedo genera fe. Ayúdanos a ser hombres de más confianza en Dios y de menos temores humanos. Ayúdame a ser una persona de más fe, más esperanza y más amor en el gran amor de mi vida, tú, Padre Dios. Que el Señor te bendiga. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios,
háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería
el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brotan nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos. Siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo. Y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú.
tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús.
Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí Se tambalea, duda, a veces nos angustiamos, nos llenamos de miedos, que en el fondo es la oposición, lo contrario a la fe. El miedo genera fe. Ayúdanos a ser hombres de más confianza en Dios y de menos temores humanos. Ayúdame a ser una persona de más fe, más esperanza y más amor en el gran amor de mi vida. Tú, Padre Dios. Que el Señor te bendiga. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Ten cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el profeta Habacuc aprendimos que el justo vive por la fe,
Y la fe, más allá de una virtud teologal, al lado de la esperanza y la caridad, es el fundamento, el basamento de todo el edificio espiritual de nuestra vida. Tú estás viendo esta reflexión a través de medios digitales porque tienes fe. Tú sirves a veces a una persona y dices, lo hago por amor a Dios, es porque hay fe. Cuando participas de una Eucaristía, lo haces porque tienes fe. Cuando dejas que la palabra de Dios te hable y te interpele, lo haces porque tienes fe. Cuando dices, Dios me puso en el camino a esta persona, es porque hay una mirada de fe. Y es que la fe de alguna manera es una dimensión espiritual sobrepuesta sobre la cotidianidad de la vida de los hombres. La fe, repetimos pues, no es solo una virtud teologal, es sobre todo esa mirada distinta frente a la vida que me lleva a mirar lo ordinario de la existencia de manera extraordinaria, lo normal de la vida de manera sobrenatural, reconociendo que en mi historia humana, en mi historia de familia, en mi historia de trabajo, Dios va construyendo en fe una historia de amor, una historia de esperanza que se da a partir de la fe. Pero en segundo lugar encontramos que los salmos nos invitan a renovar nuestra fe, y con el salmista frecuentemente en la liturgia católica se dice, ojalá no endurezcas hoy tu corazón, que escuches la voz del Señor. En nuestro mundo a veces están metidos en problemas, en compromisos, en trabajos. No tenemos ese tiempo para escuchar con el corazón la voz de Dios y descubrir que Él nos habla, que Él nos interpela. Yo verdaderamente lo voy a decir con gran sencillez. La vida de fe me ha ayudado para muchísimas cosas. La vida de fe nos lleva a superar las pruebas de la existencia, a descubrir que por más que esté viviendo una crisis o padeciendo un problema, Dios está obrando, Dios está trabajando en esa situación. Por eso no dejemos endurecer el corazón. Ojalá escuchemos la voz de Dios que nos habla en las personas, en los acontecimientos de la vida cotidiana, en los carismas y talentos que me ha dado y aún en las adversidades de la vida diaria. Pero ahora hablemos un poco del Evangelio después de haberlo contextualizado. Los discípulos espontáneamente le dicen a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Se descubren débiles en esa confianza en Dios. Frente a la pregunta de los discípulos y de alguna manera una súplica, Señor, aumentanos la fe, la respuesta de Jesús no puede ser más significativa. Si tuvieras fe pequeña como un grano de mostaza, le dirías a este arbusto de sicomoro que se salga de la tierra, se trasplante y se siembre en el mar. Es simplemente una metáfora para indicar una verdad muy profunda de la fe religiosa. La fe mueve montañas, la fe realiza imposibles humanos. Recordamos tanto en el Génesis, a propósito del hijo imposible de Sara, esposa de Abraham, una mujer anciana y estéril, como el Señor les dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y recordamos luego en San Lucas, en el pasaje de la Anunciación, a propósito también de una maternidad imposible de una mujer virgen, la misma expresión, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso es un poco la expresión de Jesús hablando de la fe. Una fe pequeña como una semilla de mostaza puede lograr imposibles humanos, que un árbol de sicomoro de la tierra se siembre en el mar. Cuando tú a veces dices de este matrimonio no tiene salida, este hijo no tiene corrección, estas deudas económicas no tenemos cómo salvarlas, cuando humanamente es imposible, es la hora de Dios, es el tiempo de Dios y atención, es la obra del Señor. Por eso no desesperes y descubre que la fe es maravillosa porque hace relación aún tú, la persona de Dios, que sabes que te ama y porque te ama quiere lo mejor para ti y haces cada día un acto de confianza y de entrega de tu voluntad en Él. Pero en palabras muy sencillas, ¿qué es la fe? Hay la fe intelectiva, hay la fe abstracta, hay la fe conceptual. Es la que decimos un poco en el credo dominical cuando el sacerdote termina la predicación de la palabra de Dios y la gente, el pueblo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Sí, eso está bien, pero es una fe intelectiva.
La fe fundamentalmente, la que hoy necesitamos, es una fe existencial, que no es solamente creer, miren mi mano, sino que es confiar en el corazón y esperarlo todo de Dios. La fe intelectiva te ayuda a entender de alguna manera unas grandes verdades sobre el misterio de Dios, pero la confianza te lleva a no derrumbarte en la vida y a descubrir palabras claves sobre la fe. La confianza nos lleva a descubrir que la fe es una luz que guía el camino en medio de la oscuridad, en medio de las sombras, pero que la fe, además de una luz, es una fuerza misteriosa que nos sostiene cuando uno quiere decaer, se quiere derrumbar. La fe te dice: ánimo, no estás solo, levántate, levántate, no te quedes caído. Descubrimos, además de ser una luz y de ser una fuerza, que la fe es una certeza. Dios está conmigo, Dios me acompaña, no estoy solo. Él va caminando a mi lado, por más que vea este temporal, esta tempestad de deudas económicas, de problemas de salud, de problemas familiares, de situación moral con un familiar alcohólico, drogadicto. En medio de toda esta tempestad está Dios, y es una certeza muy hermosa que nosotros descubrimos. Pero habría la tercera palabra. La fe es creer, un poco de manera intelectiva o abstracta, es confiarnos en Dios como esa luz, como esa fuerza, como esa certeza, y es esperarlo todo de Dios. Sí, la fe es un mirar a futuro. Precisamente así es la esperanza, y son hermanas que caminan juntas, la fe y la esperanza, porque si me confío en Dios, en el hoy de mi vida, aprendo a esperar un mañana mejor, y no es una esperanza que es solo ingenua o es mero optimismo humano, es una esperanza cierta. Si coloco mi vida providentemente en las manos amorosas de Dios, sé que para el futuro solo me esperan bendiciones, solo me esperan acontecimientos buenos, y aún de las dificultades de la vida, sé que el buen Dios sabrá sacar lo mejor para mi vida. En el entendido de lo que decía el apóstol Pablo, todo lo que acontece en nuestra existencia, en últimas, cuando hay fe, sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Una situación buena, una situación difícil o no tan buena, aprendamos a descubrir que allí Dios nos acompaña, Dios nos habla. Señor, como los discípulos en el Evangelio de hoy, tenemos fe, pero en las pruebas de la vida nuestra fe